Ahora sí. Esta actividad son 8 parejas. Son 8 parejas de variables independientes y dependientes. Están ordenadas de tal manera que usted tenga que determinar cuál es cuál. Donde sea independiente coloca una I, y donde sea una dependiente, usted en la prueba tiene que colocar una D. Entonces, en este caso, revísenlo durante un par de minutos y después me las van diciendo aquí. Yo les voy preguntando cuál es cuál. Revisen primero, vayan viendo cuál depende de cuál. Ya, hay 8 personas conectadas. Entonces, repito, esta actividad es similar a la que va a entrar en la prueba del próximo jueves, donde usted tiene que ir armando las parejas. Lógicamente son hacia el lado solamente. La comparación entre cada una de ellas, usted tiene que ver cuál depende de la otra. ¿Cuál es la variable independiente y cuál sería la variable dependiente? ¿Cuál se ve afectada? ¿Sí? ¿Pregunta? Profe, quería preguntar, los que están a la izquierda acá, por ejemplo, es de lo que depende la otra, ¿cierto? Las del lado Sí. derecho. Tú tienes O que ver al cuál es revés. cuál. No, son tan al azar. Tan al azar. Sí, que me conecté recién, profe, por eso. Sí, Ya. pues no, aquí todos están al azar y tú tienes que ver cuál depende de cuál. Puede ser una de la otra o viceversa. Ah, ¿Ya? ya vale. Entonces por ahora véanla mentalmente solamente, vayan haciendo el ejercicio mentalmente, pero en la prueba lógicamente usted va a tener que completarlo.
Listo. El primero. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente? ¿Cuál depende de cuál? La cosecha esperada depende del raleo, ¿no? Sí. Entonces el raleo va a ser nuestra variable independiente y la cosecha esperada va a depender de esta. La otra persona, por favor. Profe, el costo por hectárea depende de los jornales por hectárea. Perfecto. Muy bien. Mientras más jornales voy a tener, me va a aumentar el costo de las personas, en cierta manera, el costo mensual. ¿Ya? ¿Cuál otro, el que sigue? Igual se ve que está en orden, sí, vos, profe. Porque la ganancia por hectárea depende de los kilos por hectárea que le demos. ¿Y qué tiene? No te entiendo. Que es dependiente de los kilos. Sí, pues. Está bien. No te voy a decir que las tengo ordenaditas, o sea que son todas de. No, que todas son así iguales. Yo pensé que que el control de maleza es de otra de arriba, así, pues. Ah, no, si soy yo. Si tú comparas con los del lado nomás. Ah, ya. Sí, pues es dependiente e independiente de los kilos de la hectárea. Claro, la ganancia depende de los kilos. Independiente. No, la comparación siempre va a ser hacia el lado. Ya, la que sigue. La duración de poda es dependiente del número de podadores. Exacto. ¿Esta es una proporcionalidad de qué tipo? Directa. Yo diría que al revés, ¿eh? Yo diría que es indirecta porque Claro. entre más podadores menos dura, o entre menos más dura. Sí, pues, esta es inversa. Número de podadores versus tiempo. Entonces el tiempo aquí, mientras más podadores, menos te demoráis. ¿Correcto? Ojo con eso. La que sigue, crecimiento vegetativo versus fertilización. Crecimiento vegetativo es crecimiento en general de la planta, raíz, tronco, brotes, hojas, fruta. El crecimiento vegetativo depende Dependiente. de la fertilización. Siempre va a ser así en general, ¿cierto? Después vamos a ver, aquí quiero hacer un ojo. Ojo piojo con esta, porque es importante tener en cuenta que depende con la comparación que hagamos. Porque, por ejemplo, si usted compara lo mismo, fertilización versus necesidades nutritivas de las plantas, necesidades nutritivas de las plantas, pasa a ser lo contrario, ¿ya? Pasa a ser lo contrario. En este caso, por eso que siempre el consejo que tiene que leer muy bien la comparación, ¿no? Porque en este caso, la fertilización de ser independiente aquí pasa a depender. La fertilización depende de las necesidades de los cultivos. En cierta manera, estoy hablando de que el cálculo de dosis, el cálculo de las dosis de los fertilizantes, qué tanto abono apliquemos por hectárea va a depender de la necesidad que tengan las plantas. Si las plantas están muy vigorosas, para que quede más claro todavía, si tenemos cuarteles muy vigorosos, probablemente las necesidades nutritivas para este año o esta temporada 2020-2021 van a ser menores, porque las plantas ya están vigorosas, o sea, seguramente tienen mucha agua, el suelo es muy profundo, o a alguien se le pasó la mano en los años anteriores y le aplicó demasiado. Entonces puede que este año incluso podamos prescindir de la fertilización, no fertilizar este año. Eso es muy común, ¿eh? Usted tiene que año a año ir viendo si la cantidad de fertilizante que le va a ir aplicando a los arbolitos, cuando hablamos de fruticultura. En cambio, cuando es de cultivos anuales u flores, hortalizas,
que son de menor duración en el tiempo, normalmente ese ya está estipulado, porque es una pura temporada nomás. En cambio, los frutales van reaccionando a la fertilización a través del tiempo. ¿Qué significa? Que si la fertilización va siendo bien hecha, año tras año, los arbolitos se mantienen equilibrados a través del tiempo, 9, 8, 10 años, 15 años. En cambio, si la fertilización ha sido pobre, los árboles van a ir en decadencia antes de tiempo. Se ponen más débiles, producen menos, etc. Se enferman más. En cambio, si los árboles son muy fertilizados los primeros años, esos árboles van a crecer en exceso, van a estar demasiado contentos y van a producir poca fruta. Entonces, probablemente cuando están demasiado vigorosos o necesidades del huerto, ese año incluso puede que usted diga, no, este año sabes que no voy a fertilizar para que la planta se desgaste un poco, para que ocupe lo que tiene. Entonces, en ese caso, la fertilización va a depender de las necesidades de las plantas. Entonces, ojo con eso, depende de la comparación que usted haga. No tiene nada que ver que aquí digo que la fertilización es independiente, pero en este otro caso la fertilización es dependiente de otra cosa. Lo mismo que en la que viene ahora, ataque de hongos versus temperatura. ¿Cuál será ahí los dependientes e independientes? De hongos a las plantas, lógicamente. El hongo es dependiente de la temperatura. Exacto. En este caso, el ataque del hongo va a depender de la temperatura. Pero si usted compara la temperatura versus la hora del día, ¿quién depende de quién? En este caso, va a ser al revés, ¿cierto? La temperatura que usted mide con el termómetro va a depender de la hora del día. Tempranito en la mañana la temperatura va a medir tanto y va a ir cambiando durante el día. Entonces la temperatura depende de las 24 horas. Entonces, ojo con eso. Las dos últimas, calidad de fruta versus raleo. ¿Es dependiente del raleo la calidad de fruta? Sí, pues. En este caso, la calidad de la fruta va a depender del raleo, ¿cierto? Y la última, ¿El rendimiento depende del control de maleza o no? sí, en este caso va a depender, igual hay que hacer una salvedad acá. Normalmente el rendimiento va a depender del control de maleza, pero en hortalizas, flores, en cultivos, en ese caso va a haber una interacción muy fuerte, una competencia muy fuerte entre malezas y las plantas que yo quiero cosechar. En cambio, en frutales mayores, hablemos de arbolitos ya de sobre 6, 7 años de edad, probablemente la planta va a competir muy bien con las malezas, ¿no? La maleza va a ser casi despreciable, a menos que tengamos un bosque de pasto. Pero eso ocurre. Hay algunas partes donde lamentablemente hay mucha presión de malezas que se llaman, mucha presión. Por más que hagamos un control, existe un banco de semillas muy grande en el suelo, o quizá hay mucho viento que constantemente me está trayendo semillas de todas partes, entonces hay mucha maleza todos los años. Pero eso no es tan habitual en nuestro país. En nuestro país lo que es habitual es que el control de maleza en los frutales va a ir como se va haciendo durante varios años. Cada vez va disminuyendo el pastito en los huertos frutales. Entonces, cuando el huerto frutal sí es sensible a la maleza, los primeros años, en los primeros 2, 3 años es sensible porque la planta está tan pequeñita como la maleza. Entonces, si tengo mucho pasto alrededor de mi planta chiquitita, el pasto se va a llevar todo el nutriente, todo el agua, toda la luz, y para peor le va a transmitir algunas enfermedades porque ese pasto va a provocar un microclima alrededor de esa plantita, va a estar siempre esa planta húmeda y se va a llenar de hongo. Por eso que ahí sí es importante tener limpiecitas las plantas. Pero si ya tengo una planta grande, donde el follaje está a una buena altura sobre el nivel del suelo, el pasto ya comienza a ser de repente despreciable, el control. ¿Listo? ¿Alguna consulta, comentarios de esto que vimos aquí? Esto es más que nada, ¿no? Ya. No, Esto es más profe, que nada para que se den cuenta de que
de que esta asignatura siempre se trata más que nada de ir profundizando sus conocimientos, ¿eh? Más que aprender matemáticas como tal. Se supone que las matemáticas, esta que hemos visto casi todos, algún momento las vieron, y de hecho ahora como que las volvieron a desenterrar ustedes de la parte en el cerebro que las tenían, porque estamos haciendo hartos ejercicios. Entonces ya yo creo que cualquier cosa que yo haga ahora, ustedes, la mayoría de ustedes son capaces de resolverlo sin problemas, ¿se fijan? Tienen ya la habilidad, despertaron nuevamente los conocimientos que tenían de los cursos que tuvieron para atrás en el colegio. Entonces la única novedad ahora es que están viendo la aplicación en la vida real en problemas agrícolas, porque todo lo que hemos hecho acá, todos esos problemas deberían ustedes esos mismos ocuparlos después en la pega, en el trabajo. ¿Ya? Entonces no es como otra matemática donde tengo que inventar un ejemplo que al final usted dice, sí, entretenido, pero jamás lo voy a ocupar porque no estoy estudiando para eso, ¿cierto? En cambio ahora sí, todo agrícola, todo tiene que usted profundizar y relacionar la matemática con estas cositas que estamos viendo ahora. Finalmente, para terminar la unidad y lo que va a entrar en la próxima prueba, tenemos que ver la transformación de unidades, que es bastante simple. Voy a cerrar esto entonces. Vamos a finiquitar la materia con esto. Yo les voy a subir de aquí al sábado otra guía más para que ejerciten y repasen los contenidos. Así que para que ocupen el fin de semana, al menos una tarde o una mañana el fin de semana en estudiar para esta prueba. No lo dejen para última hora, porque a menos que domine bastante la materia, lógicamente, pero si tiene todavía dudas, aprovecha el fin de semana. Transformación de unidades. Tenemos un sinnúmero de unidades que se trabajan en la agricultura. En la agricultura más adelante ustedes van a trabajar, por ejemplo, con una unidad que se llama bar, ya que es una unidad de presión. Hay otra unidad de presión que se llama el pascal, ¿cierto? Hay otra que aparece el megapascal, un MPa. Los PSI, ¿cierto? Que son la presión por centímetro cuadrado, en inglés. Esta otra que se llama metro columna de agua, o MCA, que se ocupa mucho en riego. En riego, muchas de las unidades que ustedes ocupan cuando uno quiere medir la presión de los goteros, la presión de las mangueras, o la presión que ocurre en el riego por tecnificado, se mide en metros de columna de agua. Bar, pascales, megapascales, PSI, etcétera. Entonces se ocupan bastante también en los manómetros que están en los nebulizadores, están en bares o en pascales o megapascales. Ahí tiene que usted hacer las transformaciones. Es muy poco usual sí ocupar, por ejemplo, el acre. El acre es la unidad de superficie que ocupan los gringos. Un acre es casi la mitad de una hectárea, 0,40 y algo hectáreas. Entonces, si usted tiene 500 hectáreas en Chile, en Estados Unidos o en un país que ocupe ese sistema, van a ser como el doble. Ellos van a tener más de 1000 acres, pero aquí no se ocupa. Pero por si alguna vez les aparece, el otro son las libras, ¿cierto? Si alguien, en las libras normalmente también es el doble de lo nuestro. Si yo peso 100 kilos, voy a pesar casi 200 libras. Entonces eso se aprende con los años nomás, pero es muy poco común que lo ocupemos. ¿Cuáles vamos a ocupar? Entonces, vamos a ocupar unas que sí se ocupan bastante, que son las transformaciones de unidades de tiempo. Unidades de tiempo.
las unidades de volumen, volumen de agua, volumen líquido, las transformaciones de longitud, todo lo que se mide con una wincha, y finalmente las de masa o peso, como usted quiera. Esas son para mí las más comunes y las que voy a preguntar en la prueba. Son bastante simples porque la unidad más grande para efectos nuestros es de tiempo, va a ser el año, y de ahí vamos a ir disminuyendo, de años vamos a ir bajando a días, de días vamos a ir bajando a horas, minutos y segundos. Minutos y segundos. Con respecto a volumen, el más grande que vamos a trabajar nosotros normalmente es el metro cúbico. Metro cúbico se ocupa mucho en riego. Cuando uno habla del volumen de agua que se le entrega a una hectárea cuando estamos regando, se habla siempre en metro cúbico de agua. Metros cúbicos por hectárea. No en litro, porque son muchos litros, entonces la unidad más chica sería el metro cúbico. El metro cúbico lo traspasamos a litro, y esto de litros puede pasarse a centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, que es lo mismo que un ml o mililitro, ¿ya? O cc también le llaman. Centímetro cúbico, cc, ml o mililitro, no es milímetro, ¿eh? Se habla de milímetros de... Hay una confusión ahí, ¿eh? Ojo, porque alguien puede decir, profe, pero es que yo he escuchado que por ejemplo, hablan de que van a caer tantos milímetros de lluvia. ¿Han escuchado eso, cierto? Cuando alguien da el tiempo y dice se prevé que van a caer tantos milímetros de lluvia, ¿ya? Eso cada vez se escucha menos, ¿cierto? Porque estamos en una sequía absoluta que realmente no llueve ya no llueve ya. Entonces es distinto. Eso lo van a aprender ustedes en riego, que cuando se habla de milímetros de lluvia se refiere a la cantidad de lluvia que se mide en altura. Como si estuviéramos midiendo, se mide aquí un cuadradito, se mide un cuadrado en el suelo, es para que lo tengan como cultura general ustedes, más adelante lo van a ver en riego, van a ocupar harto esto ustedes después. Esto es como analizar si fuese un cuadrado de 1 por 1 en el suelo, de 1 metro por 1 metro. Entonces, cuando se mide los milímetros de lluvia de agua caída, es la cantidad, es como si usted tuviera un estanque aquí de 1 por 1. Entonces, los milímetros que sube el estanque, esa es la cantidad de milímetros de lluvia. Entonces, aquí me quedó mal el dibujo, debería ser el dibujo, bueno, pero hagámoslo acá. Se supone que es la cantidad de milímetros que va subiendo. Esos son los milímetros o milímetros de lluvia que se miden con una winchita. ¿Cuánto subió el estanque? ¿Ya? Entonces dicen, se prevén que van a caer, por ejemplo, 30 milímetros de lluvia. Entonces como que puede causar confusión de que, bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿La lluvia se mide en milímetros o en mililitros? En ml. Porque ml es lo que mide uno en un jarrito. Lo que se mide en una caja de leche viene en milímetros. O los frasquitos de remedio vienen en milímetros, ¿cierto? Entonces, en cambio, cuando hablan de milímetros de lluvia caída, están hablando de milímetros de altura. ¿Cuánto subió? Es como que están midiendo un estanque. El estanque estaba vacío hasta el momento, llovió hoy día y mañana van a medir cuánto subió la altura, y subió tantos milímetros. A eso se refiere, ¿ya? Para que lo sepan desde ahora. Y no se confundan cuando piensen, pero es que no entiendo que me explican volumen, centímetros cúbicos, y me están pidiendo, y me lo miden en milímetros. Como raro, ¿cierto? Ya. En la longitud estamos hablando de kilómetros, la más grande. Kilómetro. De ahí bajamos solamente a metro. Luego a centímetro. Y finalmente a milímetro. Milímetro. Milímetro es la milésima parte de un metro. Lo dice claramente la palabra, milímetro. Y milímetro se abrevia mm. Milímetro.
En cambio, el mililitro, el ml, es mililitro. Mililitro. Por eso es que se abrevia ml. Entonces eso se tiende a confundir un milímetro con un mililitro. Y para ver como uno le dicen en la tele, oiga, sabe que van a caer tantos milímetros de lluvia, uno ahí queda pillo y dice, bueno, ¿cómo? No entiendo. Masa, lo más grande es tonelada. De tonelada pasamos a kilo. Y de kilo pasamos a gramo. Y finalmente miligramo. Miligramo. Ya, entonces esto es como subir y bajar una escalera. Cuando estamos con la unidad grandota, año, metro cúbico, kilómetro o tonelada, y voy bajando a una unidad más pequeñita, estoy bajando la escalera, por decirlo de una forma, ¿cierto? Estoy bajando la escalera. Y si estoy de miligramo y quiero llegar a la tonelada, estoy subiendo de una unidad, cada vez voy subiendo a una unidad más grande, que significa más. Me quedo mal ahí. Este va ahí. Entonces acá, primero que nada, ¿cuántos kilos tiene una tonelada? ¿Cuántos kilos tiene una tonelada? 1000. 1000. Eso se los tienen que saber de memoria. Porque aunque usted no lo crea, hay alumnos de cuarto año de ingeniería que todavía están, profe, ¿cuánto es una tonelada? Entonces yo los pateo ahí mismo, le digo, pero ¿cómo puede ser que no sepas todavía cuánto es una tonelada? Vaya a pasar vergüenza en tu trabajo después. Una tonelada son 1000 kilos. 1000 kilos. ¿Cuántos gramos tiene un kilo? 100 gramos. ¿Un kilo cuántos gramos trae? ¿Un kilo pan? 1000. 1000. Ahí sí. Hoy día se puede equivocar, pero ya mañana no. Un kilo de algo trae 1000 gramos. 1000 gramos. ¿Y un gramo cuántos miligramos trae la palabra? Lo dice. 1000. 1000 también. ¿Listo? Entonces, si usted quiere ir bajando, si yo de tonelada me piden, ¿sabes? Transfórmame 3 toneladas a miligramo. Usted lo único que tiene que ir haciendo es ir multiplicando cuando va bajando la escalera. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, aquí quiero colocar, primer ejemplo, si quiero saber cuántos son 1,84 toneladas y me piden que la transforme a miligramo, a mg, esos miligramos, de tonelada a miligramo usted toma aquí con otro color, usted toma el 1,84 y aquí me dice que tengo que multiplicarlo, porque voy a ir aumentando los numeritos. 1,84 por 1000 me queda en kilos. Por 1000 me queda otra vez en gramos. Y finalmente por 1000 nuevamente me va a quedar en miligramos. Entonces, usted con su calculadora lo hace todo de una vez. 1,84 por 1000 kilos, por 1000 gramos y por 1000 miligramos serían harto, ¿cierto? Me da 1840 millones. Me da 1840 millones de miligramos. Claro, que llegué a la unidad más chiquitita. Y viceversa, si usted quiere saber, le estoy dando aquí la forma de cómo hacer los ejercicios. Si usted quiere saber, por ejemplo, cuántas toneladas son, por ejemplo, 74.781.500 gramos, por ejemplo, gramos. Usted lo quiere transformar a tonelada, hay que tomar los 74 millones de gramos, 74.781.500 gramos, lo tengo que empezar a dividir. ¿Ya? Usted acá lo que tiene que hacer ahora cuando va subiendo la escalera es ir dividiendo. Cada vez voy dividiendo y voy transformando de millones de gramos o miligramos, lo transformo a una unidad más bajita, pero que la contiene de mayor medida, que es la tonelada. Entonces dice que de gramo a kilo tengo que pasar ahora, lo divido por 1000. Entonces ahora me quedo todo en kilo. Y de kilo a tonelada hay que dividirlo nuevamente por 1000. 2 veces, porque no me piden de miligramos, sino que de gramo nomás. Gramo a tonelada hay que dividir 2 veces por 1000. Sería 74.781.500
500 dividido por 1000 y nuevamente dividido por 1000 con su calculadora científica, nos da 74 toneladas. La respuesta entonces van a ser 74,78 toneladas. ¿Listo? Así se trabaja este tipo de ejercicio. Después los dejo solos, yo les doy después la unidad, los ejemplos. Entonces acá lo que estamos haciendo es bajar de kilómetro a metro, de metro a centímetro y de centímetro a milímetro. Y al revés, de milímetro quiero subir yo la escalera a centímetro, de centímetro a metro y de metro a kilómetro. Entonces, ¿cuántos metros tiene un kilómetro? 1000. 1000. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? 1000 también. ¿100? Tiempo. Listo. Un metro tiene 100 centímetros. Y un milímetro, ¿cuántos centímetros? Perdón, un centímetro, ¿cuántos milímetros tiene? Si usted mira la regla que tiene en la casa, o una wincha a medir, 10. Listo. Entonces usted, si quiere ir cambiando las unidades de kilómetro a milímetro, tiene que multiplicar primero por 1000 para que el kilómetro quede en metro. De metro a centímetro usted lo multiplica por 100 y de metro a centímetro, perdón, de centímetro a milímetro hay que multiplicarlo por 10. ¿Listo? Y después dividirnos. Si quiero transformar muchos milímetros a un kilómetro, perdón, hay que ir dividiendo hacia arriba para transformarlo. Ahora sigamos con esta otra. Metro cúbico a litro, litro a centímetro cúbico a litro y de litro a metro cúbico. Entonces, ¿cuántos litros tiene un metro cúbico? ¿Cuántos litros hay en un metro cúbico? 1000. 1000. ¿Y cuántos centímetros cúbicos tiene un litro? 100. ¿Cuántos ml tiene un litro? ¿O cuántos centímetros cúbicos tiene un litro? 1000. 1000, no se olviden de eso. Una caja tetra de un litro de leche, un litro de vino, un litro de jugo Watts, tiene 1000 centímetros cúbicos de jugo o 1000 ml de jugo. Igual que delante, entonces aquí uno multiplica para transformar hacia abajo y si quiero subir la escalera voy dividiendo. Y la última. ¿Sí? De año a día, de horas a minutos y de minutos a segundo. Segundo a minuto, minuto a hora, de hora a días y a año. Ya. ¿Cuántos días tiene un año? 365. Listo. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. 24. ¿Y las otras dos? ¿Qué números van ahí? 60. Y abajo. 60 también, pues, ¿no? 60. Listo. Entonces, si yo quiero ir bajando, voy multiplicando. ¿Listo? Y si quiero ir subiendo, dividiendo. Ya. Y eso es. Entonces ahora voy a disminuir acá y vamos a hacer estos ejercicios y con eso quedamos libres por hoy. Ya, transformar acá entonces, sigamos acá en la misma figura. El número 3, entonces usted me transforma ahora en adelante. Transforme, por ejemplo, ¿cuántos serán? 1,74 años. Transfórmelo a segundo. ¿Ok? El número 4. Transformar 45.320.000
500 milímetros a kilómetro. Número 5, lo voy a colocar acá. 5, transformar 3,17 toneladas, lo transformo, te da gramos. ¿Ya? 6. 425.800.120 segundos. Transfórmelo a año. ¿Cuántos años hay ahí? 7 segundos, kilos, ya. 0,15 kilómetros. ¿Cuántos centímetros son 0,15 kilómetros? 8. 0,88 metro cúbico. ¿Cuántos mililitros van a ser? Y la última. Serían 15.454.700 centímetros cúbicos, transformarlos a metro cúbico. Les doy unos minutos. El que termina me avisa y ahí vamos viendo cuánto tiempo más les doy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 ejercicios.
Ya. ¿Cómo vamos? ¿Terminaron? ¿Cómo se hace el primero? Profe, yo multipliqué primero por 365, después por 24, después por 60 y por 60. Así es, ¿cierto? Entonces aquí usted multiplica 1,74 por 365 por 24 horas por 60 minutos y por 60 segundos. ¿Y cuánto te dio? 54.872.640 segundos. Ya, me perdí. ¿Cuánto era? 54 millones. 54.872.640. Segundos, ¿cierto? Justamente. Ya. El que sigue, el 4. ¿Quién me dice el número 4? Yo lo hice 45.320.500 dividido 10, dividido 100, dividido por 1000. Claro. Me dio 45,32 kilómetros. 45,32 kilómetros. Esa es la respuesta, ¿cierto? Ya. El que sigue, 3,17 toneladas a gramos. De tonelada a gramo dice que hay que ir multiplicando. ¿Pero cuántas veces por 1000? 2 veces. 2 nomás, porque hasta gramo nomás es la cosa, no es hasta miligramos. Entonces nos da 3,17 por 1000 y por 1000 me da 3 millones. 170.000 gramos. Ok. El número 6. Transformar todos estos millones de segundos a años. ¿Cuánto da? ¿14 años? 14 años justito o como algo. 13,5. Ya, entonces hagámoslo completo. Habría que aquí comenzar a dividir, ¿cierto? Dividimos primero por 60, luego por 60, luego por 24 y finalmente por 365 días. Y a ti te dio 13,5 años. Yo no lo estoy diciendo, así que ustedes dirán el resto de los compañeros si eso está bien o no. ¿Y eso les da? 13 años y medio. Sí, profe. Ya. El 7, kilómetros centímetros. 15.000 centímetros. Ya. 15.000 centímetros. Aquí habría que multiplicar por 1000 primero y después por 100. Y te dio 15.000 centímetros. ¿A todos les da lo mismo? Sí, profe. Ya. El penúltimo, 0,88 metro cúbico a mililitro, o ml o centímetro cuadrado, que es lo mismo. 0,88 metro cúbico. ¿Qué habría que hacer después? ¿Multiplicar o dividir? Multiplicar, profe. ¿Por cuánto? Por 1000 y por 1000. Por 1000 y por 1000. Y nos da 880.000. milímetros. Listo. Y el último,
15.454.700 centímetros cúbicos a metro cúbico. ¿Qué hay que hacer ahora aquí? Dividir. Hay que dividir por 1000 y por 1000, parece. Sí. Claro. Por 1000 y nuevamente dividido por 1000. Y esto me queda transformado en metro cúbico. ¿Cuántos metros cúbicos son? 15,45, 47. 15,45 metros cúbicos de agua. Ya. Eso no es para nada difícil. Ustedes pueden inventar diferentes transformaciones. Ni siquiera tengo para qué darle ejercicio, pero se los voy a dar igual, pero usted inventa ahí lo que quiera transformar y no tiene para aburrirse ahí. ¿Tiene alguna consulta de lo que vimos hoy? No, profe. Hasta aquí es la prueba, ¿ya? Va a entrar todo tipo de ejercicios donde ocupemos las proporcionalidades. Va a entrar el ejercicio de los términos pareados para que usted diga cuál es dependiente o independiente, y van a entrar ejercicios con preguntas cortitas como esta, ¿ya? Donde hay que hacer transformaciones. Lógicamente las transformaciones igual están implícitas en los otros ejercicios. Cada vez que la alternativa no esté es porque hay que hacer alguna transformación, ¿ya? Así que igual van a estar las transformaciones incluidas dentro de los otros problemas. Entonces, el sábado revisen, probablemente les voy a subir una guía durante el día sábado para que la desarrollen. Y eso sería, con eso tenemos para el próximo jueves la prueba. El próximo miércoles revisamos rápidamente la guía y vemos si hay más dudas, y si no, parto con la materia nueva también. Profe, disculpe, no le escuché esa parte. La guía la va a subir el sábado, ¿cierto? Sí, porque en realidad voy a tener unos pocos ratos durante el día para hacer la guía, entonces me aseguro entre hoy día y mañana, el sábado con seguridad le subo la guía para que la revisen durante el día. Con más ejercicio. Ya, bro, gracias. Listo.